Realmente, porque el poder ofrendar, el poder diezmar, nos habla de la bendición de Dios que está sobre nuestras vidas. Y muchas veces nosotros creemos que somos los que estamos bendiciendo, pero al rato que estamos dando al Señor, somos bendecidos nosotros, porque el Señor en medio de las cosas, Él se manifiesta y es fiel, pese a que no demos, pero el Señor, cuando nosotros damos, el Señor dice que Él es fiel. Y el detonante siempre es el cómo demos, ¿no es cierto? No es la cantidad, sino definitivamente es la manera como demos, realmente en ese amor al Señor, ¿sí? Entonces, bueno, una vez que hemos alabado, adorado al Señor, vamos a entrar a la palabra. Justamente habíamos estado hablando, ¿se acuerda el domingo anterior, sobre los beneficios del hablar en lenguas? ¿Y por qué hablar en lenguas? Porque es un don del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y ahora este domingo vamos a hablar de lo que es el poder de las lenguas. El poder de las lenguas nos habla de la unción y esa autoridad y el poder mismo que viene de Dios a través del Espíritu Santo con un propósito y un objetivo, ¿sí? Pero antes de eso vamos a ir a la Escritura, vamos a ir a 1 Corintios 12, 4, y que nos dice y nos enumera los dones del Espíritu Santo. Vamos a repetirlos. Hay diferentes clases de dones espirituales, pero todos vienen del mismo Espíritu. Hay diferentes formas de servir, pero hay un solo Señor. Hay diferentes formas de actuar, pero hay un solo Dios que trabaja entre nosotros en todo lo que hacemos, ¿sí? El Espíritu se muestra de manera diferente en cada uno para beneficio de todos. A uno le da la habilidad de hablar con palabras de sabiduría. El mismo Espíritu le da palabras, a otro habilidad de hablar con conocimiento, y a otro le da fe. Ese mismo Espíritu le da a otro el don de sanar a los enfermos, a otro le da el hacer milagros, a otro el profetizar, y a otro el poder reconocer cuando habla el Espíritu de Dios y cuando habla algún otro espíritu. A otro le da la habilidad de hablar en varias lenguas y a otro le da la habilidad de interpretarlas. Todo eso lo hace un solo espíritu y Él decide lo que le da a cada cual, ¿sí? Entonces nosotros aquí vemos los dones del Espíritu Santo. Y un don del Espíritu Santo nos habla de un regalo. Pero siempre los regalos de Dios tienen un propósito, ¿no es cierto? Siempre tienen para ser el propósito que Dios desea, y que dice que todos los dones cooperan para el bien de todos. Entonces, si usted tiene un don, va a cooperar con el don del otro. Pero es importante que usted entienda, no es solamente venir a la iglesia, venir a los caminos del Señor, ser redimidos. La salvación comienza cuando usted recibe a Cristo Jesús, pero la salvación comienza a efectuarse con cada uno de estos estamentos, con cada uno de estos propósitos. Una de las manifestaciones, o hablemos así, uno de las señales del bautismo del Espíritu Santo, ¿qué es? El hablar en lenguas, ¿no es cierto? Y no solamente el hablar en lenguas, sino el poder interpretar las lenguas. Y como dice cada uno de estos dones, pero el que comienza es el don de lenguas, porque es lo principal, lo primero. Acuérdese cuando estaba en el libro de Hechos, cuando estaban los apóstoles reunidos. ¿Qué pasó? Dice que comenzaron a asomarse unas lenguas de fuego. ¿Y qué pasó? Comenzaron ¿a qué? A hablar en diferentes lenguas como el Espíritu Santo les iba dando. Y nosotros estamos hablando que ahí estaban hablando lenguas de otros países, de otras naciones, ¿sí? Pero nosotros, cuando también venimos, podemos hablar en esas lenguas, pero también viene una lengua celestial, una lengua del Espíritu Santo. Y ya vamos a ver cuáles son los propósitos, cuáles son el poder de las lenguas, y nosotros vamos a ver que tiene 4. Pero antes de eso también nosotros podríamos ver, dice que la unción con las lenguas, interpretación de lenguas, la profecía, dones vocales, son sensibles del mundo espiritual. Nosotros vamos a ver que aquí, cuando hablamos en lenguas, cuando interpretamos las lenguas, cuando viene esta parte de la profecía, ¿qué es lo que pasa? Es un don que sale de una lengua, ¿no es cierto? Estamos hablando de que son
la parte de los dones vocales. Es importante que nosotros entendamos que en nuestra boca tenemos poder. Amén. Y ya vamos a ir luego a la escritura, a lo que dice en Proverbios, que en nuestra lengua tenemos el poder de la vida y de la muerte. Pero después de eso sigue otra cosa en la cual vamos a hacer un análisis pequeñito. Entonces imagina que nuestra lengua esté sometida y esté bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Qué produce? Vida, produce propósito, produce lo que Dios quiere producir y para que usted comience a cumplir la voluntad de Dios en su vida. Entonces es importante que entendamos esto, y yo me he tomado 2 domingos justamente para nosotros hacer hincapié de la importancia de lo que es hablar en lenguas, de lo que nosotros hacemos y el propósito de Dios al rato de darnos el regalo de las lenguas. ¿Sí? Y ahí vemos los dones, como dice la palabra de sabiduría. Nosotros aquí vemos cuando hemos tenido estos dones vocales y son sensibles al mundo espiritual y vamos a un nuevo nivel. ¿Cuál es el nuevo nivel? Un don de revelación. ¿Por qué? Porque dice que vamos a tener palabra de sabiduría. ¿Y qué es lo que implica la palabra de sabiduría? Primeramente, la palabra de ciencia es la revelación del pasado. Cuando usted viene el Espíritu Santo y le da ese don, usted puede decir qué es lo que le ha acontecido a esa persona. Usted puede comenzar a hablar a esa persona sin haberle conocido, pero el Espíritu Santo comienza a revelarle cosas, pero eso también tiene un propósito, para que la gente sepa que las cosas vienen de Dios, porque muchas veces nosotros no sabemos, pero el Espíritu Santo comienza a revelarnos cosas que usted ha pasado en el pasado. Tal vez ha tenido dificultades, tal vez ha sido una persona que ha tenido rechazo, que ha tenido persecución, que ha tenido muchas situaciones, injusticias en su vida. ¿Y qué es lo que pasa el Espíritu Santo? ¿Por qué le revela eso? Porque inmediatamente el Espíritu Santo le va a dar palabra de sabiduría para que usted pueda ser sanado por medio de lo que Dios va a decir a través de una profecía, a través de la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros entendamos qué es lo que quiere decir y qué es lo que va a hacer en el futuro. Siempre el pasado es fundamental para nosotros. No es que debemos olvidar el pasado, porque nosotros incluso la palabra, ¿qué es lo que nos dice? Que nosotros tenemos que acordarnos y ver de dónde Él nos ha sacado, ¿no es cierto? Del lodo cenagoso. Pero si nosotros nos volvemos y nos revolcamos nuevamente en ese lodo cenagoso, ahí es donde viene el problema. Pero sí nosotros nos vamos a ver de dónde Él nos ha sacado, y es así que nosotros vemos cómo el pueblo de Israel vio de dónde le sacó de Egipto, de una tierra de esclavitud, y eso nos habla del sinónimo del pecado, que somos muchas veces esclavos del pecado, cuando estando incluso en las cosas del Señor queremos regresar. Entonces solamente tenemos que mirar para ser gratos de dónde nos sacó y dónde nosotros podríamos haber estado si el Señor no venía a nuestra vida, y si nosotros no, en medio de nosotros no dábamos señales en los cuales de volver en sí y tomar al Señor como decisión para tener una nueva vida, ¿no es cierto? Entonces aquí vemos también lo que dice el discernimiento de espíritus. Es otro regalo que nos da el Señor, y estamos hablando de esto porque dice aquí, en esta versión dice que este don es si nosotros vemos, si la persona está hablando de parte de Dios, el Espíritu Santo está hablando en usted, o es otro espíritu. ¿Se imaginan cuando usted entra o viene a un lugar, usted también puede ver qué espíritu se está moviendo? Puede haber un espíritu de pereza, puede haber un espíritu de sueño, puede haber un espíritu que está contrario a lo que usted está diciendo, de conocimiento de las cosas de Dios, un espíritu de rebeldía, un espíritu de brujería, un espíritu de hechicería, un espíritu de confrontación. ¿Cuántos espíritus hay? Entonces es importante que usted también anhele tener ese discernimiento de espíritus, porque va a saber por dónde el Señor quiere ir y qué es lo que le está mostrando Dios. Entonces ahí nosotros vemos cómo estos dones van sirviendo para que la voluntad de Dios sea manifiesta en nuestra vida. Luego también nosotros en estos dones de revelación, cuando Dios le revela qué es lo que va a hacer, y viene la fe para hacer el milagro. ¿Sí?
no es lo que usted quiere o lo que usted desea. Ciertamente que el Señor dice que tenía compasión de la gente, y ahí con esa compasión Él podía hacer las cosas. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos? Tenemos que tener el don de la revelación del Espíritu Santo para qué es lo que quiere hacer el Señor, y esa fe que venga y produzca esa señal, esos milagros, esa sanidad de las personas. Es importante, porque nosotros muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Una persona que es incrédula tiene un espíritu de incredulidad, y usted puede ser un cristiano que está batallando contra ese espíritu. ¿Y qué es lo que pasa? La persona que va a ministrar le pide el discernimiento al Señor y ve que tiene un espíritu de incredulidad, y usted va en contra de ese espíritu de incredulidad. Entonces hace que la persona confiese que tiene espíritu de incredulidad, esa persona venga y se arrepienta de ese espíritu. ¿Y qué es lo que va a hacer inmediatamente el Señor con ese espíritu de incredulidad? ¿Qué va a hacer? Se va a ir, y ¿qué es lo que pasa? Está preparando para que el Señor, por medio de la fe en Cristo Jesús, lo que hizo Cristo Jesús para su vida, pueda Él sanar. Y una de las cosas que usted tiene que ver, qué es lo que hace el espíritu de incredulidad, es la sordera. Usted cuando ve a una persona que es sorda, tiene pautas de que hay incredulidad en esa familia. Y cuando usted viene incrédulo a escuchar la palabra, su oído se cierra. ¿Sí sabe? Pero cuando usted viene y dice: Señor, yo ahora quiero que tú seas tu Santo Espíritu, y quiero tener reverencia a tu palabra, inmediatamente sus oídos espirituales comienzan a abrirse. ¿Y qué es lo que pasa? Comienza a ser depositada la palabra de Dios en su vida. ¿Y qué produce la palabra de Dios? Produce fe. Amén. ¿Pero fe en qué? ¿Que todo va a estar bien? ¿O fe primeramente en lo que es poderoso, lo que hizo Cristo Jesús en su vida? Eso es poderoso. Eso es lo que debemos entender. Buenos días. Que Dios les bendiga. Qué bueno verles. Entonces es importante que nosotros veamos esto. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Por eso todos los dones cooperan y trabajan juntos. Pero ¿cuál es el punto de partida? ¿Sabe cuál es el punto de partida? Es el bautismo del Espíritu Santo. Y una de las señales del bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. ¿Y qué es lo que pasa? Muchos cristianos han despreciado el don del Espíritu Santo. Quieren el don de sanidad, quieren el don de interpretación, quieren el don de profecía, quieren el don de hacer milagros, de hacer maravillas, ¿sí? Pero no quieren el don de hablar en lenguas. Porque acuérdese, uno de los beneficios que estábamos hablando el otro domingo, cuando usted habla en lenguas, está hablando no para las personas, sino hablando para Dios. Los secretos de Dios, que lógicamente después en la coherencia de Dios, porque Él es coherente. A veces nosotros no lo entendemos, pero Él es ordenado, y Él sabe que no lo entendemos, pero Él viene porque es humilde y viene a nuestro nivel y hace que entendamos. Por eso viene la interpretación de lenguas. Entonces bien dice Pablo que es preferible hablar 5 lenguas o 5 palabras que puedan comprender que 10,000 palabras en lenguas. Pero no quiere decir, no, por eso no hables en lenguas. El hablar en lenguas es poderoso, porque prepara el ambiente. Ahora, por eso yo decía, cuando estábamos nosotros orando al principio, comenzamos a hablar en lenguas, y comience a hablar en lenguas, porque el hablar en lenguas en el mundo espiritual, comienza usted a hablar los secretos de Dios, y el Señor comienza a moverse, y el Espíritu Santo comienza a pedir como conviene. No por nuestras pasiones, no por nuestras necesidades, no por nuestras flaquezas. Porque nosotros cuando venimos a la iglesia, ¿a qué venimos? Venimos a alabar y a glorificar al Señor. ¿Sí? Pero también muchas veces venimos por necesidad. Venimos por la necesidad que tal vez nos está pasando, por lo que estamos pasando, porque estamos enfermos, porque estamos en una situación precaria, porque estamos necesitados de dinero. ¿Sí? La iglesia está abierta, definitivamente. El Señor está abierto, pero ¿cuál debe venir nuestro primer sentido? ¿Cuál es nuestra primera necesidad? El de poder percibir al Señor, el que esté con nosotros. Porque ¿qué es lo que pasa? Porque nosotros podemos tener todo. En un momento el Señor nos puede dar todo. Y como dice la Escritura, nos da más de lo que nosotros pedimos y entendemos. Pero eso no es lo principal. Porque si no nos vamos a olvidar de Él.
Si no, vamos a estar nosotros más embebidos en las cosas que tenemos que en las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos en lo que Él ha puesto en nuestras manos. Entonces es diferente. Entonces es importante que nosotros comencemos a recibir este don, el hablar en lenguas. Yo esta semana practiqué el hablar en lenguas y saben que no fue fácil, porque hubo cosas que se levantaron. El enemigo comienza a levantarse. Cuando usted se alinea a Jesús, cuando se alinea al Espíritu Santo, cuando se alinea a Dios, el enemigo comienza a hacer las cosas que no quiere que haga usted. Se pone en contra. Pero si usted no practica, si usted no hace lo que la voluntad de Dios, el enemigo va a estar contento y usted no va a ser alguien peligroso para él. No es solamente que usted tenga una Biblia, no es solamente que usted diga y profese que cree en Dios, pero si su actitud y su confianza no está en el Señor, no va a hacer nada que lo que el enemigo quiera que usted haga. ¿Sí? Porque va a estar de acuerdo más que con Dios que con el enemigo. Entonces es importante que nosotros entendamos lo que dice aquí la Escritura, el hablar en lenguas, porque nosotros tenemos una lengua en lo natural. Y vamos a ver en Proverbios 18:21 qué es lo que nos dice la Escritura. Vamos al Antiguo Testamento, Proverbios 18:21. Yo estaba leyendo en esta semana Proverbios. Y hay una parte en la Escritura que nos habla desde el 22 hasta el 23 más o menos, dice los 30 consejos que da la palabra de Proverbios y que dice que nosotros tenemos que aprendernos para poder hablar a las otras personas y ser bendición para las otras personas. ¿Se imagina? Entonces muchas veces el libro de Proverbios lo dejamos a un lado, pero es un libro de sabiduría que nos ayuda para tener nosotros mejor nuestras relaciones con las personas. Y nos delinea como Señor. Miren lo que dice la Escritura aquí en el 18:21. Lo que uno habla determina la vida y la muerte, que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. ¿Se imagina? Esa es nuestra lengua sin el Espíritu Santo. Sin la evidencia del bautismo del Espíritu Santo, sin recibir el don de regalo que tenemos en el Espíritu Santo al rato que hablamos en lenguas. Porque nuestra lengua está más para hablar lo que determina nuestra vida. Lo que determina en uno la vida o la muerte. ¿Cómo has estado en esta semana hablando? ¿Qué has estado hablando? Sí, nuestra necesidad, nuestra queja. Pero cuando viene el Espíritu Santo dice que nos ayuda en nuestras debilidades y pide como conviene. Y yo ya le decía la otra semana que cuando usted pide a alguien, cuando alguien le ha hecho alguna cosa y usted ha recibido y ha caído en la trampa de Satanás, cogiendo esa ofensa, ¿usted qué va a tener con su lengua? ¿Qué va a hablar? Va a hablar muerte, va a desear mal. Pero cuando esa misma lengua usted le pone y comienza a hablar en lenguas, ya su lengua ya no va a hablar, ya no va a desear mal, sino va a pedir misericordia para esa persona. Y va a decir a través de esa oración en lenguas, usted va a decir, así como yo era, Señor, tú viniste a mi vida y así mismo lo vas a hacer y lo amas, porque tu palabra me dice y está intercediendo el Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos de entender aquí, mire, en otra versión, ¿qué es lo que dice? En la lengua hay poder de vida y de muerte. Y quienes la aman, comerán de su fruto. Cuando nosotros amamos nuestra lengua, sin el Espíritu Santo, vamos a comer del fruto de nuestra lengua, de nuestras cosas carnales. ¿Sí? No es de aquí, dice, el que ama y el que habla bien. No. Nosotros solamente podemos hablar bien. Y el propósito de Dios y la voluntad de Dios, cuando viene el Espíritu Santo y llena nuestra lengua y comenzamos a hablar los misterios de Dios, pero lógicamente tenemos que pedirle interpretación para entender también lo que Dios quiere, no para esa persona, sino para ti, la buena voluntad de Dios para ti, porque nosotros podríamos tener la buena intención para que la voluntad de Dios sea sobre ustedes y no sobre mí. Primeramente, por eso dice, la lengua, al hablar en lenguas es para edificación propia.
Una vez más, si tú quieres que estar bien, si tú quieres que la persona que está al lado tuya esté bien, primeramente tú tienes que estar bien. Amén. Para que pueda ser de edificación. Si no, no. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Y mire aquí en otro, yo lo tengo señalado en Proverbios 19, 2 dice, 19:2. sí, 19:2, respeta al Señor. Respetar al Señor conduce a la vida, uno se siente contento y no se preocupa por nada. Es el temor de Dios el que nosotros debemos tener. Y a veces en los dones, no que a veces, sino siempre tenemos que tener el temor de Dios cuando Él nos da y nos da los regalos. Nos da el don de Dios, nos da el don de hablar en lenguas. Y vamos a ir a 1 Corintios 14, 1. Yo quiero que primeramente esto esté claro acerca de los dones. ¿Y cuál es el propósito de tener dones en una iglesia? Es para edificarnos, para cooperar, para que el ministerio, para que el reino de Dios sea expandido y nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Pero miren qué maravilloso es el Señor. Él nos da dones, nos da regalos para cooperar, para que todos seamos y podamos ver la voluntad de Dios. Vea ahora solamente en la parte natural. A usted le regalan una bicicleta y usted no quiere prestar a nadie. O cooperamos para que todo nos vaya bien. Eso tenemos que aprender. Eso es cuando viene. Y hay una cosa que nosotros debemos entender. Que el Espíritu Santo cuando viene, ¿dónde se forman las palabras? No, en la mente. Por eso no le he dicho, primero vas a hablar, piensa. Yo siempre le digo así a los chicos que trabajan conmigo. Ya le noto que me va a hablar, le digo, piense primero antes de decirme las cosas. Entonces ahí sí ya piensa. Porque si no, no estaba pensando con la cabeza, sino estaba pensando con el estómago. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vienen las lenguas del Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a transformar la lengua? Va a transformar nuestro pensamiento, va a transformar nuestra mente, va a transformar nuestra alma, nuestros sentidos, nuestros afectos. Ya no van a ser los afectos egoístas ni tampoco, yo estoy bien y el resto no importa, sino que esa lengua del Espíritu Santo comienza a transformar nuestra alma, nuestros sentimientos hacia las personas, porque ese don va a cooperar para el bien de los otros. No va a cooperar solamente para mi bien, no solamente me va a edificar a mí, sino que los dones que cada uno de nosotros tenemos va a comenzar a cooperar. ¿Para qué? Para el bien que Dios quiere que usted tenga, que es la buena voluntad de Dios para su vida. Yo muchas veces nosotros vemos aquí personas, ¿y cuántos años? Yo le puedo preguntar, ¿qué don tiene usted? ¿Qué don tiene? Le preguntaba usted a Dios, yo no le puedo definir, pero yo al rato con el discernimiento de espíritu podría decir a quién las personas están sirviendo. ¿No es cierto? Y es así como nosotros muchas veces entra una persona y el don del Espíritu Santo que nos da de discernimiento de espíritu, sabemos que esa persona desea mal para usted. ¿Y usted cómo va a actuar? ¿Qué dice la Escritura? El bien va a actuar en contra del mal que le desea. Entonces, ¿qué va usted a comenzar a hacer? Usted va a comenzar a hablar en lenguas. Porque usted en su parte natural no tiene la capacidad de poder bendecir al enemigo. Pero cuando viene el Espíritu Santo en su vida, va a comenzar a bendecir al enemigo. ¿Y qué es lo que pasa después? Como usted comienza a relacionarse y tiene intimidad con el Espíritu Santo, ya va a ser más fácil usted poder decirle a su enemigo en 5 palabras comprensibles que usted le ama. Y esa persona, ¿qué va a hacer? Se le va a derrumbar todos los malos pensamientos que tiene hacia usted. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted comienza a hablar en lenguas, el enemigo no sabe qué está usted hablando. Porque está hablando para con Dios. Es poderoso. Aunque le digan que está loco. Aunque le digan que eso no es vigente. Aunque le digan que eso es incoherente. No, el hablar en lenguas es real porque es un don del Espíritu Santo.
¿Dónde está caduco aquí? ¿Dónde está la caducidad del hablar en lenguas? ¿Dónde está la caducidad de la profecía? De ser profeta, o sea, de profetizar. Profetizar es decir, lanzar los deseos, lo que se va a cumplir del corazón de Dios. Usted es un canal. Entonces, debemos entender cuáles son los dones y para qué sirven los regalos de Dios. Y también debemos entender cuando usted sirve, cuando usted está bajo la cabeza de la serpiente, bajo la cabeza del enemigo, o está bajo la cabeza de Cristo Jesús. Entonces aquí viene y me dice, la lengua tiene un poder de vida o de muerte. Y tú puedes decidir, como dijo así el Señor en la palabra, ¿no? Cuando le pregunta, dice, frente tuyo, le dice, está la vida o la muerte, tú decides. Y esta mañana tú tienes que decidir. ¿Cómo está tu lengua? ¿Está bajo los frutos de tu lengua natural? ¿O está bajo los frutos del don de lenguas del Espíritu Santo? En el cual va a traer vida, ríos de agua viva a tu vida. Y va a transformar tu mente. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que pasa? Si tú vienes con un pensamiento y sales con ese mismo pensamiento, tu vida no ha sido transformada, tu pensamiento no ha sido renovado. Entonces nosotros tenemos que renovar nuestro pensamiento. Cuando todo el mundo ve tal vez la situación súper negativa, viene el Espíritu Santo y nosotros también podemos ver negativa la situación. Pero cuando viene el Espíritu Santo va a cambiar nuestra mente. Va a transformar nuestra mente. Va a haber la esperanza. Y yo leí en el libro de Proverbios también, decía, la esperanza nunca termina. Si nosotros tenemos una esperanza, esperanza contra esperanza, no se diga cuando viene la esperanza por parte del Espíritu Santo. ¿Se imagina? Que se transforme en fe. Entonces, ¿qué podemos nosotros ahora esperar en este tiempo? Ciertamente que se termina el 2020. Pero el 2021, ¿cómo va a ser? ¿Qué tú estás hablando? ¿Qué tú estás diciendo? ¿Qué tú estás pensando? Esperanza. Tenemos que transformar nuestra vida. Tenemos que transformar nuestro pensamiento. Y solamente el Espíritu Santo puede transformar a través del don de lenguas. Porque tal vez en mi pensamiento natural yo estoy diciendo y estoy pensando y estoy imaginándome. Pero cuando viene el Espíritu Santo comienza a interceder y a pedir como Él conviene. Entonces cambian las cosas, cambian las situaciones. Entonces acuérdense en Proverbios 18:21, en la lengua hay poder de vida y de muerte. Y quienes la aman comerán de su fruto. Entonces tú más que amar tu lengua, tienes que amar la lengua del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Entonces comienza a tener sentido este don. Porque si tú crees no en ese don, solamente tu lengua carnal va a hablar. Y como dice, nuestra lengua bendice a Dios y maldice a nuestro hermano. Estamos prestos a maldecir a nuestro hermano, eso dice la Escritura. Estamos prestos a criticar a nuestros padres. Estamos prestos a criticar a nuestras autoridades. Pero cuando viene el Espíritu Santo, ahí vamos a poder cumplir lo que dice la Escritura. Vamos a orar por nuestras autoridades. Porque nosotros oramos por nuestras autoridades si somos partidarios o no. Pero si no somos, allá. Y eso nos cuesta. Entonces es preferible mejor coger y decirle, Espíritu Santo, toma mi lengua. ¿Sí? Entonces es importante que entendamos esto. Pablo nos invita en 1 Corintios 14:1. Mire, ¿qué nos invita Pablo a hacer? Hablar en lenguas. 1 Corintios 14. Miren, en el título ahí dice, fortalezcan a los demás. Profetizar es fortalecer, es animar, es consolar. No es decir algo extraño ni algo que sea un misterio. Cuando usted profetiza de parte de Dios, está instando, está ayudando, está consolando, está soportando. Esa es la verdadera profecía. Y no me diga que la verdadera profecía de la palabra de Dios no nos soporta, no nos insta, no nos ayuda.
¿No nos consuela? Entonces, si usted habla la palabra de Dios, usted va a consolar, va a ayudar, va a instar a las personas. Entonces, aquí vemos qué es lo que dice: el que habla en lenguas, vamos al 14. Fomenten este amor y anhelen los dones espirituales, pero sobre todo el don de profecía. Mire lo que dice la palabra. Fomenten este amor. ¿De qué amor nos está hablando? ¿Qué le antecede al 14? El 13. El amor. Ese amor sufrido. Ese amor que no se irrita. Ese amor que no busca lo suyo, sino busca el bien del otro. El amor que todo lo soporta, que todo lo espera. ¿Sí? Todo ese amor. Por eso dice aquí: fomenten ese amor. No el amor, no que el amor que yo le tengo a la hermana Patti porque es súper fiel, porque es una persona que veo que está buscando de Dios y porque además me cae bien. O el amor que le tengo yo a mi esposa porque es mi esposa y la amo. Pero eso conlleva aquí el amor de Dios, que pese a todas las circunstancias, que pese a las cosas que no me agraden, yo tengo que amar. ¿Sí? Y eso nosotros debemos entender, y es importante que no estoy aquí. Y luego, sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos, no es cierto? Fomenten este amor y anhelen los dones espirituales. Pero muchos cristianos ni sabemos a veces que hay dones espirituales. Nosotros nos conformamos con que el Señor nos salvó, y eso es grande. Sí, Señor, gracias porque nos salvaste de esta vida, y nos quedamos solamente en esta situación. Ay, yo soy mejor porque ya no soy pecador. No, pero el Señor tiene un propósito. A través de lo que Él te trasladó del reino de las tinieblas a su luz admirable. Entonces tenemos que nosotros, por eso dice Pablo, anhela los dones del Espíritu Santo, pero que todos sean el amor de Dios. Ya no, tú no tienes que utilizar el don de Dios o el don del Espíritu Santo para tu bienestar, sino para el bienestar de los otros. El amor es sufrido. El amor no es, como dice aquí, no busca lo suyo, busca lo del otro. El amor de Dios es generoso. No me diga que Dios no es generoso. No me diga que Jesucristo no es generoso. No me diga que el Espíritu Santo no es generoso. Él nos da cuantas cosas, y Dios y Jesús es tan generoso que dice que Él se despojó a sí mismo. El amor de Dios se despojó. Y nosotros, ¿cuántos estamos dispuestos a despojarnos de nuestra imagen, de nuestra identidad, muchas veces de pecado? ¿Cuántos de nosotros tenemos que ser generosos para con Dios? Amén. Sí, Señor, yo te amo, pero esto de área no me tocas. Pero cuando usted habla en lenguas, cuando viene el Espíritu Santo está intercediendo por usted. Y luego vamos a entrar en lo que es la oración de petición. Cuando nosotros venimos en medio de nuestras cosas, como habla Santiago 4:3, pedimos y pedimos mal y las cosas no nos vienen. ¿Por qué? Porque pedimos para nuestros deleites y nuestras pasiones. Pero las peticiones tienen que ser no de acuerdo a mi voluntad, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces de ahí nosotros comenzamos a pedir. Primeramente, antes de una petición, tenemos que ser agradecidos. Amén. Tenemos que reconocer nuestra situación. Amén. Que nosotros sin Dios, sin el Espíritu Santo, sin lo que hizo Cristo Jesús en la cruz, no estaríamos aquí. No podríamos hacer nada. Entonces eso nos va a impulsar a ser no solamente mejores, sino agradecidos para con Dios. Cuando usted tiene un corazón grato, usted tiene el gozo de Dios. Y no se anda fijando qué es lo que tiene el vecino. O aquí mismo, cuando nosotros somos entre cristianos, estamos viendo, y este hermano tiene el don de sanidad. ¿Y ahora qué hago? Tú puedes anhelar, pero el Espíritu te da como Él desea. Amén. Y si no, Él te va a dar otro, pero que va a cooperar con ese hermano. Entonces aquí no podemos, aquí en la iglesia no puede ser un lugar de competencia. ¿De quién es mejor? Tenemos un mismo Dios, un mismo Señor y un mismo Espíritu Santo, me dice la Escritura. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, joven,
Entonces, pues, las personas adultas que estamos aquí, el día de mañana, ¿para qué lo que tú estás viviendo y qué estás haciendo tú? ¿Es para tu voluntad o para la voluntad de Dios? Es para la voluntad de Dios. Pero es importante que nosotros venga el Espíritu Santo y Él pida como conviene, y a la vez te pida, nos dé entendimiento y nuestra mente sea renovada y transformada. Entonces cambian las cosas. Entonces vamos a ir ahora sí a lo que nos compete. Y dice, pero el que profetiza habla a los demás para darles. Yo quiero que anote esto. La profecía, ¿para qué sirve? Cuando usted profetiza, cuando usted habla palabra de parte de Dios, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el propósito de profetizar? Hablar a los demás para darles fuerzas, ánimo y consuelo. Esa es la palabra, esa es la profecía. Eso es cuando usted profetiza. ¿Cuántas veces no le han profetizado a usted? Ha venido una persona y le ha dicho de parte de Dios lo que le va a hacer, y usted tal vez estaba hecho pedazos. Exactamente, gracias hermana Ruth. Para variar, ¿no es cierto? Estábamos hecho pedazos. Estábamos sin esperanza. Estábamos, como dice mi papá, con el poncho caído. Estábamos de hecho poncho, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que viene? Viene alguien y viene de parte de Dios y le dice, mira, es un tiempo, pero el Señor tiene algo para ti. El Señor me dice que todo lo que tú has estado haciendo, el Señor va a hacer, y ya es el tiempo. Tú vas a comenzar a recibir, vas a comenzar a tener relaciones con otras personas, relaciones divinas. La gente no te buscará, la gente te buscará, tú no buscarás, sino que la gente va a comenzar a contactarte y comienza a darte ánimo en el Señor. Todo lo que tú has estado sufriendo, todo lo que tú has estado con temor, el Señor me dice que va a cambiar y va a transformar tu pensamiento, va a cambiar tu corazón. Todo lo que tú has estado trabajando, has estado más de 10 años trabajando y no has visto nada, es el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios el que va a venir y el Señor va a abrir cielos. Y comienza. ¿Y cómo? ¿Y eso no te va a animar? Si a veces cuando viene una persona que no viene de parte de Dios y solamente te dice, ah, qué lindo estás, o ay, te ves bien bonita, ¿cómo te anima? Pero cuando viene la palabra de Dios, ¿qué va a venir? La profecía de Dios sobre tu vida, ¿qué va a hacer? Dice que te va a dar fuerzas, te va a animar y te va ¿a qué? A consolar. Consolar es levantar, definitivamente, sí. Consuelo. Fuerzas, ánimo y consuelo. ¿Quién no quiere eso? Cuando tú vienes a la casa del Señor, escuchas la palabra de Dios, ¿no te da fuerzas? ¿No te da ánimo? ¿No te consuela? Aunque parezca que todo está negro, pero el Señor dice, ya es la luz, mi rostro va a brillar sobre ti, dice el Señor en su palabra. Y que va a decir, sí, cierto, Señor, es verdad. Ciertamente es real. Yo he estado confundiendo y hemos estado nosotros escuchando al enemigo, escuchando otras voces, escuchando a las personas. Muchas veces vienen las personas y dicen, tú tienes una nube negra, y le creemos. Cuando el Señor me dice que como hijos de Dios nosotros tenemos esa luz, porque el Señor tenemos la luz de Cristo en nuestras vidas. ¿Pero dónde va a transformar tu pensamiento? Cuando viene el hablar en lenguas, porque tiene poder hablar en lenguas. Muchas veces nosotros hemos sido instruidos que el hablar en lenguas no es verdad, que no es verdad, o que no es algo que no está vigente. Y aquí dice, hey, 1 Corintios 14, anhela los dones espirituales. Y la profecía viene de la parte de la lengua. Cuando tenemos una lengua que está en el control del Espíritu Santo, vamos a poder profetizar la palabra de Dios. Vamos a poder hablar de parte de Dios, lo que te va a acontecer, porque vamos a llegar. Muchas veces nosotros decimos, no, ya no voy a llegar. Y el Señor te viene y te dice, vas a llegar. Tal vez a través de esta situación, del COVID, a través de esta pandemia, esto te va a hacer que tú llegues a la esposa de Cristo Jesús. Porque ya tu confianza no va a estar en tus capacidades, no va a estar en la persona, en tus autoridades, sino va a estar en Cristo Jesús. Tu confianza.
entonces cambian las cosas. Entonces nuestra mente tiene que ser renovada, y cuando usted practica, cuando usted coge el don del Espíritu Santo y comienza a hablar en lenguas, su mente es transformada, porque usted ni siquiera piensa, pero el Espíritu Santo está transformando su pensamiento, y todo lo que el Espíritu Santo quiere hacer en su vida va a ser mucho mejor de lo que usted quiera, porque usted es limitado. El Espíritu Santo es ilimitado y da mucho más de lo que nosotros entendemos o pedimos. Amén. ¿Entendemos o pedimos? Pero como no entendemos, pedimos mal. Pero el Espíritu Santo nos da más de lo que entendemos cuando Él pide. Entonces cambian las cosas. Entonces no es lo mismo entrar en intercesión, en la oración de intercesión, que son las lenguas del Espíritu Santo, que usted comienza en una fluidez y comienza a volar en el Espíritu y comienza a pedir como conviene. Usted está pidiendo para su bien, pero el Espíritu Santo está pidiendo tal vez para una persona que está en necesidad en la China, en la Antártida, en el Polo Norte, en el Polo Sur, en Australia. Usted está pidiendo, usted está poniéndose en intercesión, y el Espíritu Santo está intercediendo por usted. Y mire lo que dice: hablar en lenguas es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Y vamos a ir lo primero, como dice acá. El don del Espíritu Santo fue profetizado por el Juan el Bautista. ¿Juan el Bautista fue un profeta o no? Estamos hablando que él estaba ya en el Nuevo Testamento. Muchas personas dicen que ya no hay profetas en el Nuevo Testamento. Y la palabra aquí me dice que profetizó. ¿Y qué profetizó? Juan el Bautista. Vamos a ir a Mateo 3:11. 3:11, ¿ya lo tienen? Yo los bautizo con agua como demostración de que han cambiado su vida, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, ni siquiera soy digno de ayudarle a quitarse las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Se imagina? Él profetiza que Jesús los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Esa es la profecía, porque sale del corazón de Dios. Eres un profeta porque estaba hablando la palabra de Dios y lo que iba a acontecer. La profecía es la palabra de Dios, la profecía más segura, porque eso es lo que va a acontecer. Si la palabra dice que va a venir Cristo Jesús, es seguro que va a venir. Pero antes, si dice que va a venir y habrá señales, van a haber señales, y estamos viendo señales. Y en esta semana yo escuchaba algo y decía, justamente cuando estaba en esta parábola que decía del rico y Lázaro. Y el rico va al infierno y dice: Padre Moisés, manda a alguien, o mándale a Lázaro para que les hablen y les digan que esto es real, que enmienden sus vidas, que el infierno existe. Él dijo: pero si no creyeron ni a los profetas ni a Moisés, peor van a creer a uno que regrese de la muerte a la vida. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Estamos viendo las señales. Vaya a Mateo 24. Vamos ahora, dice que en los últimos tiempos sobreabundará la maldad. ¿Y cuál es el detonante de la maldad? Dice, como en los tiempos de Noé, la gente estaba dándose en casamiento, en sus situaciones, y no le importaba más solamente en sus situaciones, nada más. Y uno de los detonantes, cuando nosotros vemos en Lot, en Génesis mismo, vemos que cuando estaba en Sodoma y Gomorra, la maldad era tanto que se entregaron a sus pecados, se entregaron a sus pasiones, buscando, quitando el uso natural de la mujer y cambiándolo. Hombre contra hombre, mujer contra mujer. Y como en los últimos tiempos será, como en los tiempos de Noé serán los últimos tiempos. ¿Estamos viendo eso o no? Amén. Y ahora nos quieren meter con cuchara, ni siquiera con una cuchara pequeña, sino con una cuchara de palo grande,
y tienes que comértelo. Porque tú ves en novelas, ves en series, ves en la televisión, ves en todo eso, ves esa distorsión. Y si no aceptas, no estás en nada. Y si no aceptas, eres un fanático, eres una persona. No, y la palabra nos dice, nosotros tenemos que tener amor a esas personas, pero tenemos que pedirle el don del Espíritu Santo para que sea de beneficio para ellas, no con nuestra pasión, no con nuestra voluntad, no con nuestro criterio, porque ahí sí va a utilizar nuestra boca. ¿Y qué va a hacer? Vamos a soltar muerte y vamos a comer de los frutos de nuestra lengua. Entonces es diferente. Entonces no me diga que somos santos. Somos santos porque la palabra me dice que el que nos justifica es la sangre del Cordero y es Cristo Jesús. Pero yo tengo que seguir batallando. Yo tengo que seguir batallando con mi lengua, tengo que seguir batallando con mis pensamientos, tengo que seguir batallando con mis actitudes. ¿Sí? Entonces, ¿y quién me puede ayudar? El don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. El hablar en lenguas. Aunque usted me diga que yo soy reiterativo, pero es la entrada a una nueva dimensión, a un nuevo nivel. Acuérdese, es un nivel vocal. ¿Qué es lo que hizo el Señor en Génesis? Él abrió la boca y dijo, hágase la luz. Y la luz fue hecha. El poder de la lengua es tremendo, es poderoso. Entonces, si tu lengua está sin el poder del Espíritu Santo, tu lengua va a ser tremenda para matar a personas, para despellejar, para criticar. Pero cuando viene el Espíritu Santo, Él va a cubrir tus flaquezas, tus debilidades, tus limitaciones, tu pecado. Y vas a comenzar a pedir como conviene. Entonces, joven, es el tiempo de reaccionar. Es el tiempo de comenzar a ponernos en las manos del Señor. ¿Y qué es lo que dice aquí? En Mateo 3:11 fue profetizado, ¿no es cierto?, por parte de Juan el Bautista, que el Espíritu Santo, que Jesús vendría y nos bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Y ahora cantamos de mañana, ¿qué cantamos? Amén. Dame fuego. Amén. Fuego de Dios, fuego de Dios. El fuego de Dios, ¿para qué nos sirve? Para quemar, para purificarnos. Para que tal vez eso que hemos edificado, el heno, la hoja y la hojarasca, nosotros estar envueltos en esos orgullos de revelación, redención y satisfacción, todo lo que son esas cosas de la carne, sean quemadas y vengan las cosas del Espíritu Santo a nuestra vida, mis hermanos. ¿Sí? Fue prometido por Jesucristo también. El don de lenguas fue prometido por Jesucristo. ¿Y por qué le digo el don de lenguas? Porque es una evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Y vamos a ir a Hechos 1:5. Y verá, ya estamos hablando, ¿no? Ya estamos en Hechos. Ya estamos en el Nuevo Testamento. Ya estamos en el tiempo de la gracia. Hechos 1:5. Quédense aquí para recibir la promesa del Padre, de la cual ya les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de unos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Ya no era una profecía, ya fue soltada la profecía, lo que iba a acontecer. Ahora ya vino la promesa, lo que tú vas a recibir. Entonces, una cosa es profecía y la otra ya es promesa. Ya estás a punto de recibir. ¿Sí? Tú haces que esa profecía se convierta en promesa cuando tú crees, cuando tú la recibes, cuando tú dices, yo estoy preparado, Señor, aunque no entiendo, pero yo estoy preparado, Señor. Y hay muchos testimonios que hay personas amas de casa que no creían en hablar en lenguas, pero anhelaban porque decía, si la palabra dice eso, así ha de ser, ¿no es cierto? Yo no creo, no entiendo, pero si la palabra dice, y esto es inspiración tuya, Señor, yo voy a creer. Y han estado haciendo sus quehaceres, y en eso cae el Espíritu Santo, y comienzan a hablar en lenguas. Y es poderoso porque su mente comienza a ser transformada.
Cuando usted habla en lengua, su mente está transformada porque antes no creía, porque no hablaba, pero ahora que habla en lenguas, en el lengua del Espíritu Santo, ahora ya comienza a creer el entendimiento porque Dios le da más entendimiento para las cosas de Dios. Entonces eso cambia. Entonces no es solamente, que los pentecostales, estos hermanos que hablan así nomás medio raro. No, ya le dije lo que dice la Escritura, que las lenguas son para los incrédulos. Cuando viene una persona y usted habla, aquí hablamos cosas coherentes de parte, 5 palabras que las personas entienden porque hablamos la palabra del Señor. Y cuando hablamos en lenguas, toda esa persona coge y es impactada en su espíritu, por el Espíritu Santo, no en su entendimiento, en su espíritu, porque el espíritu reconoce las cosas espirituales. Entonces cambia. Pero cuando viene una profecía de parte de Dios, alguien profetiza algo de parte de Dios para usted, ¿qué es lo que pasa? ¿Para quién es? Para los creyentes. Porque ¿sabe qué? El creyente ya tiene un basamento de profecía, que es la palabra de Dios. El que no entiende y el que no sabe todavía la profecía o la palabra de Dios, no entiende. Entonces no es para beneficio la profecía en ese momento. Pero hay muchas personas que ahí viene la palabra de ciencia, ¿no es cierto? Que viene, tal vez usted no conocía de Dios, como así le dijo Jesús a la samaritana, ¿se acuerda? Le dijo, tú ahora ciertamente me estás diciendo la verdad, que tienes tantos esposos, pero este último no es tu esposo. Y le dijo, ¿y tú cómo sabes? Tú realmente eres un profeta. Porque le estaba dando palabra de ciencia. Luego la palabra de ciencia da palabra de sabiduría. Porque le dijo, si tú tomas estas aguas, no vas a tener sed nunca más. Y así fue. Entonces nosotros debemos entender esa parte de lo que dice la Escritura. Ahora el Espíritu Santo fue esperado y recibido, cumpliéndose así la profecía y la promesa. La profecía se cumple y la promesa también. Vamos a ir a Hechos 2:4. No hay espíritu de sueño, ¿no? Estoy percibiendo un espíritu de sueño. Así que despabile, porque usted tiene que batallar con ese espíritu, porque sabe que el espíritu de sueño es tan tremendo y no es verdad. Hay espíritu de distracción. ¿Sabe lo que quiere hacer ese pájaro? Como dice en el sembrador, que después de que usted ha sido sembrado a la palabra, viene ese pájaro y se roba la semilla. Entonces usted por eso tiene que venir acá y decir, Señor, despiértame. Espíritu Santo, Shakarabaya, Usharabakaya. Entonces usted comienza ahí a hablar y el rato comienza a despertarse y comienza a recibir lo que Dios, las semillas. Cada palabra que nosotros estamos dando de la palabra de Dios es una semilla. Y hasta un día tú vas a dar cuentas de esas semillas, ¿sí sabes? Un día el Señor te va a sacar y va a decir cuando estés en el juicio del trono blanco, hijito, mira, ¿te acuerdas un domingo? 13 de diciembre del 2020, el año de la pandemia. ¿Sí? Mira, tú viniste y mira, y aquí se lanzaron semillas. Y tú no escuchaste. Tú permitiste que venga un espíritu de sueño y se robe lo que estaba para ti, que era poderoso, porque esa semilla iba a dar fruto a su tiempo. Amén. Entonces nosotros también desperdiciamos eso. Entonces es importante, vean, una horita. Señor, puedo estar adormecido durante todo el día, pero esta horita manténme firme y pendiente, Señor, para escuchar tu palabra, para arrebatar tus promesas, para arrebatar tu profecía, para que se cumpla tu profecía y tu promesa. En Hechos 2:4, ¿qué vemos en Hechos 2:4, mis hermanos? En Hechos 2:4, Fueron todos llenos del Espíritu. amén. Hechos 2:4 dice, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes idiomas por el poder que les daba el Espíritu Santo. Amén. No es solamente evidencia de decir, no eres bautizado. Es la evidencia del poder del Espíritu Santo que reposa en ti. Y cuando viene y el Espíritu Santo reposa en ti, viene el poder del Espíritu Santo, es porque tiene un propósito en el reino de Dios. Amén.
No es solamente para decir, qué bien me siento y tengo esto, y el rato, los ratos tengo tantos dones. No, tienes un propósito. Nada en Dios es perdido. Nada en Dios puede ser desechado. Todo tiene un propósito. Incluso las situaciones que Dios permite. Incluso esta situación que estamos experimentando en este año, el 2020, el COVID, la pandemia mundial, tiene un propósito en Dios, porque Él lo ha permitido, aunque el hombre haya querido manipularlo, como hay tesis que dicen, o porque Dios permitió, porque Él es soberano. Y si tú has perdido el trabajo, Dios tiene un propósito incluso ahí, que tú comiences a sustentarte, como me decía usted, hermana, esta mañana. En este tiempo el Señor ha sido sobreabundante, e incluso nos hemos ensanchado un poquito. Hasta en eso tiene propósito, para comenzar a ponernos ¿qué? En ejercicio, para que nuestra salud sea buena. Entonces todo tiene un complemento, todo coopera para su bien, en la parte natural, en la parte del cuerpo, en la parte del alma y en la parte del espíritu. Usted no solo puede estar sano del espíritu, no puede estar solamente sano de su mente, tiene que estar sano también en el cuerpo. Y vea, yo le digo una cosa, nadie que estamos aquí aparentamos la edad que tenemos. Amén. Amén. Unos más, otros menos. No, menos. Definitivamente, ¿sabe por qué? Porque es un regalo de Dios, porque estamos nosotros en nuestro medio ambiente. El Espíritu Santo nos tiene sanos en el cuerpo. Pero nosotros no podemos pretender que el Espíritu Santo, que la palabra nos tenga sano cuando ponemos cada cosa a nuestra boca, a nuestro estómago. Sino que tenemos que ser obedientes a lo que dice, como dice, es templo del Espíritu Santo. Mire, yo ayer conversaba con un amigo de colegio. Él sufrió una situación, un derrame cerebral. Y me acuerdo que cuando nos contactamos con su familia decía que el tío Javi iba a tener mucho tiempo para recuperarse. Porque no podía andar, porque no podía sostenerse. Y además no quería estar en el lugar porque él tenía una adicción. Y es una adicción que no es ni droga, no es ni alcohol, ni es sexo, ni nada. Una adicción se transforma una adicción es cuando usted algo le gusta en demasía. Y él tenía la adicción al tabaco. Y dice que no soportaba. ¿Se imagina cuando nosotros decíamos, no, un tabaquito, 2 tabaquitos, 3 tabaquitos, no pasa nada? Usted comienza a hacerse adicto. El día que no le da el tabaco, usted se siente mal, comienza a temblar. Y él estaba así, y ayer yo hablé con él, me pude contactar. Y fue porque el Señor puso aquí. Yo vine acá a arreglar las cosas, estuve limpiando todo eso, poniendo agua a las plantas, todo eso. Ya no pudo venir el jardinero, porque estaba full esta semana. Por si acaso la próxima semana viene, y si usted viene la próxima semana va a ver bien el jardín. No hay problema. Pero ¿qué es lo que pasa? Hablé con él y él me dice, Tinito, me dice, mira, esto sí es un milagro, porque yo estaba con mi teléfono que no funcionaba y ahorita me entra tu llamada. Y como yo comencé, yo creí que él iba a bendecir. Él me bendijo a mí. ¿Por qué? Porque comenzó a decirme que todo lo que él ha pasado es bajo la mano de Dios y tiene buenas cosas para su vida. Que no hay nada de lo que él ha podido poner o lo que ha podido pasar que no sea por la voluntad de Dios para mejor. ¿Se imagina? Y él era una persona que sí, creía en Dios, pero ahora a través de esta situación fuerte, él está confiando en el Señor, que es muy diferente creer en Dios. Acuérdese lo que dice la Escritura, los demonios creen en Dios y ellos tiemblan. ¿Usted qué va a temblar? ¿No es cierto? Pero los ratos, miren lo que él dijo. Y él me decía, sí, mi vida ha cambiado. Ahora yo estoy más convencido que Dios tiene un propósito. Y te voy a decir, Dino, me decía, yo tenía mucha preocupación. Yo renté mi local comercial y me entregaron hecho pedazos. ¿Y sabes qué?
por preocuparme y por ver eso, me pasó lo que me pasó. Ahora no me importa, porque esto me dice el Señor, que todo es de Él. Y yo voy a salir y tengo un propósito. Y he visto su mano. Todo me han pagado. Todo estoy viendo y estoy viendo cómo Dios está proveyendo las cosas. ¿Se imagina? Entonces, ¿no cree que eso es una maravilla? ¿No cree que eso no coopera para mi fe? ¿No cree que ese testimonio me fortalece, me anima? Cuando yo creo que tal vez estoy desanimado porque no vienen muchas personas. Porque tal vez creo que las personas no están viniendo, no sé cómo estarán, no sé qué es lo que está pasando. A veces me siento yo un poco debilitado, pero esa palabra que viene de parte de esta persona que es puesta por Dios, el Espíritu Santo me fortalece, me anima y me da fuerzas. ¿No cree? Entonces, ¿cómo no vamos a creer nosotros en el Señor? Y miren lo que dice en el hablar en lenguas. La lengua es uno de los miembros más pequeños del cuerpo, pero se convierte de peso y es poderosa cuando el Espíritu Santo la provee con el milagro de hablar en otras lenguas. Hay milagros de sanidad que tocan el cuerpo, pero el milagro de hablar en otras lenguas transforma su mente. Amén. ¿Usted no cree que el transformar? Nosotros creemos que somos acreedores cuando leemos la palabra de que la mente tiene que ser transformada. Eso es un milagro. Su mente cuadrada, su mente tal vez cerrada, su mente que es oscura. Cuando viene la palabra, nos destapa, nos comienza a dar claridad. Eso es un milagro también. Y nosotros no valoramos eso. Cuando, no, hemos sido cambiados, claro. No, tenemos que hacerlo con humildad. Gracias, Señor, porque hemos sido cambiados. Antes yo pude haber estado como cualquiera de otro, pero Señor, tu misericordia ha estado conmigo y yo te agradezco. Entonces eso ya se transforma, ya no es orgullo, sino es humildad. Y cuando usted tiene humildad, usted es generoso para con Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted está reconociendo a Dios en todos sus caminos. Entonces tiene que ser generoso con Dios. Por eso cuando alguien viene y le dice a usted, qué lindo hermano, qué bien como ha hecho, no. La gloria es para Dios. La gloria es para Dios. Generoso para con Dios, siempre para con Dios. Usted no puede hacer nada. No es que no podamos, pero siempre decimos que por Dios hacemos las cosas, por el Señor, para Él y por Él, como dice la Escritura. ¿Se imagina? La palabra es generosa con Jesús, porque dice, porque todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. ¿Usted se ha puesto a pensar cuánto universo, cuál es la dimensión del universo? ¿Y cuántos universos hay? Ya nos dicen que hay otras galaxias, que hay otros soles que son más grandes que nuestro sol. ¿Se imaginan? No piense tanto en eso. Piense, ¿sabe qué? Primeramente, en lo que hizo Cristo Jesús. Amén. En la cruz del Calvario, que tomó todas sus debilidades, tomó todo su pecado, todas sus enfermedades y las llevó y las clavó y las exhibió. Amén. Y las exhibió no para vergüenza, sino para decir, si tú aceptas, vas a ser sano. Amén. Vas a ser un hijo de Dios y nos van a dar identidad. Entonces es poderoso lo que Dios nos da en lenguas. Y miren, vamos a ir rápido, a las 12 terminamos. El poder para testificar. Uno anote, ese es el poder en lenguas, es poder para testificar. El segundo es poder para alabar. El tercero es poder para orar. Y el cuarto es poder para edificar. Esos podría repetir despacito. Eso Sí, por favor. Sí, vale la pena. Ya en el video puede ver. Podemos ver en la casa de video. Poder para testificar. Testificar. ¿Sí? El primero, el poder de las lenguas. El segundo es poder para alabar. El tercero es poder para orar. Y el cuarto es poder para edificar. Entonces, el poder para testificar, vamos a ir a Hechos 1:8. En Hechos 1:8, ¿qué nos habla la Escritura? Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder, serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea
en Samaria y en todo el mundo. ¿Qué dice? Testificar. ¿Qué es testificar? Ser testimonial, dar testimonio. Y testigo es cuando tú tienes una relación, cuando has visto y experimentado, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros viene el Espíritu Santo y viene el poder en lenguas, ¿cuál es el primero que nos capacita para poder testificar? Y no es para poder testificar en la iglesia, es poder testificar donde tú estés. Estás en tu casa, vas a tener poder para testificar, para ser un testigo de Cristo Jesús. Y no solamente te estoy porque lo que tú puedas hablar, sino tus actitudes. Porque verá, nosotros somos unos aquí, ¿no es cierto? Y otros somos afuera. Aquí somos santos. ¿Qué santo? Ese hermano, tremendo santo. No dice nada, ni aleluya, calladito. Es santo, ¿no es cierto? Es apartado, se va a la última fila. Y afuera, ¿cómo es? Tenemos que testificarle, ser testigos del Señor donde quiera que vayamos. Tú eres testigo en tu trabajo, tú eres testigo de Jesús en tu trabajo, tú eres testigo de Jesús ¿en dónde? En tu familia. Por eso yo le digo, nosotros no nos salvamos, nosotros podremos aquí hacerlo, el don es del Espíritu Santo, el que predica es del Espíritu Santo. Pero el que sabe realmente cómo es el que está predicando es la familia. Nosotros no podemos engañar a la iglesia de la casa. Podremos testificar de que aquí decir que hablar en lenguas, decir maravillas, decir que amas a Jesús, y en tu casa no estás testificando. Ahora tú también, cuando tienes relaciones con tus amigos, de la parte social, tú dices que eres un cristiano. ¿Cómo está siendo manejada tu lengua? Preferible que escuchen 10,000 palabras en lenguas que 5 palabras que no son de entendimiento porque no te entienden que cómo eres cristiano con tremenda boca. ¿Qué tal? Porque pelas a todo el mundo. No te gusta el chisme, pero te entretiene. Es terrible. Entonces, ¿qué nos dice? El poder en lenguas, el poder que nos da el Señor, primeramente es el poder testificar que hay un Cristo en mi vida. Y no solamente me dice en mi casa, sino que me dice en la región de Judea, en Samaria y hasta el final del mundo. Es por eso que cuando tú vas a cualquier lado del mundo, vas a la China, vas a Europa, vas a cualquier lado, vas a tener en el poder de las lenguas y en el poder del Espíritu Santo, vas a testificar de Cristo Jesús. ¿O no? Amén. Con tus actitudes, con tu boca también. Exactamente. Un cristiano, como decía alguien, tiene que saber ser y parecer. Amén. Y eso a mí me cae mal ese dicho, porque muchas personas utilizan hay que ser y parecer, pero quieren ser y no parecen. Entonces, es terrible. Entonces, eso es la primera responsabilidad de hijos de Dios que tenemos. Y sin el poder del Espíritu Santo no vamos a poder ser testigos, ni en la esquina, peor hasta el fin del mundo. ¿Se imagina? Y el Señor aquí nos está llevando y nos lleva a diferentes estamentos. En 1:8 nos dice, ¿se imagina? Serán testigos en Jerusalén. ¿Jerusalén qué nos habla? De nuestro entorno, de nuestra casa. Después ya nos vamos un poquito más allá, en toda la región de Judea, tal vez ya en tu barrio, ¿no es cierto? Ahí estás siendo testigo. Después ya vas a Samaria, ya vas a lugares mucho más profundos donde ni siquiera la gente comparte contigo tus ideas, tus ideales. Samaria, los judíos con los samaritanos no se llevaban. Y dice que ahí vamos a tener nosotros también que ser testigos de Cristo Jesús. ¿Y cómo nos va a ayudar? El Espíritu Santo, el empoderarnos, el darnos la unción del poder. Entonces ahí vamos. Y luego ya que hemos pasado estos estamentos, ahora sí estás preparado para ir al fin del mundo. Ir a cualquier lugar del mundo. Porque tú puedes testificar. No solamente con tu boca, sino también con tus acciones.
con tu mente, porque ha sido transformada. Entonces, eso tenemos que entender, que es importante lo que hace la Escritura. Este poder sobrenatural nos capacita para ser testigos de Jesucristo. Este poder maravilloso nos da fuerza para proclamar a Jesucristo como Salvador en un mundo perdido. Y este poder milagroso nos da valor para ser testigos y aún ser cuestionados por la verdad del Evangelio. ¿Sí? ¿Cuántas veces no somos cuestionados cuando proclamamos a un Cristo? Cuando decimos, sí, tal vez no hay posibilidades. Tal vez la vacuna tiene más posibilidad. No, ponte en manos de Dios. Nos cuestionan. Estamos caducos. Estás pasado de moda. Las cosas de Dios son actuales y no estamos pasados. Nosotros tenemos un valor agregado con la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es espíritu. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios tiene el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, nosotros no entendemos. Cuando estamos en Dios y estamos haciendo la voluntad, es diferente. Ahí vamos a impactar para que las otras personas sean impactadas, no por nosotros, sino por el Cristo que está en nosotros, por el Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces cambia la situación. Entonces, ¿qué vamos a ver? El poder para alabar. Hechos 10, 44, 46. Entonces, ¿sí está claro el poder para testificar? Te da poder. O sea, puedes testificar. Eres testigo. Te da la capacidad. Te da la posibilidad de poder testificar y decir que Cristo vive en tu vida y que Jesucristo es la verdad, es el camino. Es la verdad y es la vida, que Cristo es la solución. Pero si tú mismo no has probado que Él es la solución, ¿cómo tú podrás decir, como dice, ¿quién podrá ver si no hay nadie quien les predique? ¿Cómo podrán conocer a Cristo si no hay quien les predique? Entonces el Espíritu Santo, cuando tú hablas en lenguas, ¿qué es lo que pasa? Te da poder para que tú puedas testificar de que hay un Cristo, pero no solamente que puedan escuchar, sino que lo vean a través tuyo, que es real. El poder para alabar en 10:44, en Hechos 10:44, 46. Dice, mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban escuchando el mensaje. ¿Sí ven cómo se mueve el Espíritu Santo? ¿Cuándo se mueve el Espíritu Santo? Cuando escucha el mensaje, cuando todo el mundo está escuchando el mensaje. Aquí no me está diciendo que estaban dormidos. Aquí no me estaban diciendo que ya es hora, ya se está pasando y ya me estoy atrasando a la comida. Muchas veces ese pensamiento, ¿sabes qué hace? Te hace perder que el Espíritu Santo caiga sobre ti. Y cuando viene el Espíritu Santo y cambia sobre ti, te transforma. No vas a salir igual. Entonces nosotros no podemos decir que venimos a la casa del Señor y el Espíritu Santo no nos transforma. Si no nos ha transformado, no es porque no puede, porque no te has dejado. Y el Espíritu Santo siempre quiere reposar en un lugar donde está tranquilo, en un lugar donde está quieto. No está tu alma inquieta tal vez porque tienes problemas, porque no sabes qué hacer y mañana tienes lunes y no sabes cómo vas a pagar esa deuda. Tienes que estar tranquilo y el Espíritu Santo va a darte convicción. Y cuando tú dices, Señor, no me importa que no tengas, Señor, pero yo quiero las cosas que tú tienes para mi vida, Señor, yo quiero confiar más en ti y declarar tu necesidad de Dios y declarar también que desconfías en Dios, que muchas veces has estado resentido con Dios y que no has visto su mano, pero le pides perdón. Viene el Espíritu Santo sobre tu vida y te da convicción, te da fe. Y comienza a darte sanidad de tu alma, de tu mente. Y la fe que sobrepasa todo entendimiento te va a dar esa paz. Y vas a ver que mañana el Señor va a hacer un milagro, va a hacer una señal para tu vida. Pero tiene que tu mente ser transformada. Tu mundo tiene que ser transformado. Entonces cambian las cosas. Nosotros no podemos pretender venir a la iglesia y no ser transformados. Tienes que venir con esa mentalidad. Porque si nosotros venimos de escuchar la palabra de Dios, Señor, algo vas a tener que hacer. Y no salgo de aquí. Le digo al hermano que predica hasta las 5, hasta salir yo cambiado. Entonces mejor hasta las 12 tiene chance de cambiar.
Tú dices, Señor, cámbiame. Claro, entonces, es la cosa. Pretender venir, salir como viniste. ¡Qué locura! Eso es locura. Creer que la palabra de Dios no tiene poder. Tal vez yo no tenga el poder, pero el Espíritu Santo tiene el poder, aleluya. O tal vez no le gusta como yo predico, o tal vez no le gusto yo a usted. Pero ¿sabe qué? Pero al menos ame la palabra de Dios. Tenemos que honrar a la persona que está hablando, no por lo que es él, sino por lo que está hablando, y las cosas que estamos hablando son las cosas de Dios. Y cuando usted comienza a honrar la palabra, usted comienza a honrar el Espíritu Santo, va a ver cómo comienza usted a tener consecuencias, beneficios, consecuencias positivas. Tiene que comenzar a tener resultantes y su mente va a ser transformada y va a tener capacidad y poder para alabar. Entonces, ¿qué dice? Que el Espíritu Santo cae, ¿para qué? Para poder alabar. Los creyentes judíos que vinieron con Pedro estaban asombrados porque el Espíritu Santo se había derramado como un don sobre los que no eran judíos. Los escuchaban hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro les dijo, ya no vamos ya al 47, pero en esto me encanta, dice, ¿puede acaso alguien atreverse a no dejar que estos sean bautizados en agua? Ellos han recibido al Espíritu Santo al igual que nosotros. Así que Pedro ordenó que fueran bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dice aquí? En el nombre de Jesucristo. Aquí ya comienza a abrirse otra área. Tenemos que ser bautizados y todo lo que hacemos, nuestra vida es cambiada, es en el nombre. Cuando viene el Señor, ¿qué nos cambia? El nombre. Ya no te llamarás así. ¿Qué pasó con Abraham? Ya no te llamas Abraham, ahora te llamas Abraham. Ya no te llamas Sarai, ahora te llamas Sara. ¿Sí ven? Entonces es poderoso. Es poderoso porque Dios nos transforma, Dios nos cambia. Dios nos da vida y amor. Nosotros podemos darle a Él alabanza a un nuevo nivel. Mira, nosotros somos limitados. Nuestra alabanza muchas veces se limita en a levantar las manos, decir unos cuantos aleluyas y punto. Pero cuando tú comienzas a magnificar en las lenguas, en la lengua del Espíritu Santo, ¿qué estás haciendo? Magnificando, y magnificando quiere decir dando alabanza y engrandeciendo y dando la gloria a Dios. Y el Señor, a través de ese regalo, el Espíritu Santo, nos lleva a un nuevo nivel de adoración y alabanza. ¿Para qué? Para que Dios sea satisfacido, para que Él se satisfaga. Porque nosotros en nuestros pensamientos y en nuestra alabanza, que es limitada, no vamos a lograr, sino que el Espíritu Santo viene y nos lleva a un nuevo nivel. ¿Sí o no? Por eso, porque tenemos que venir y alabar en el nivel del Espíritu Santo. Y cuando viene y nos transforma, porque nosotros muchas veces decimos, venimos acá, venimos con nuestra mente. Ah, no. Alabanza es más movidito. Adoración es más suavecita. Oh, Shaharabaya. El Espíritu Santo tiene que transformar. Porque la manera como me paro, estoy adorando a Dios. La manera como recibo, la manera que estoy percibiendo a Dios, estoy adorando a Dios. Y tiene que llevarme, el Espíritu Santo tiene que llevarme a un nivel que no es mío, sino al nivel de Él, para poder adorar al Padre. Aleluya. Entonces es diferente. Y ahora vamos a ir al poder para orar, en Romanos 8, 26, 27. Ya nos faltan los dositos nomás. Poder para Romanos 8, 26, 27, esta ya deberían sabérsela. Ya debería ser esto en nuestro corazón, en nuestra mente. Romanos 8, 26, 27, ¿qué dice la palabra? Que el Espíritu Santo nos pide como conviene, que Él nos ayude en nuestras flaquezas. ¿Sí? Y aquí entra la intercesión. Usted sabe que hay oración de petición, oración de intercesión y oración de dolores de parto. Eso es otra cosa. Y me va a decir este hermano, está loco. Loco por Cristo, sí. De intercesión y dolores de parto. Romanos 8, 26, 27.
Romanos 8. ¿Qué dice la Escritura? En Romanos 8, 26, 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Entonces, clara. Yo tengo una versión mucho más clara todavía. ¿Sí? Mire, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Usted sabe que su debilidad cuando usted viene a orar es un obstáculo para orar delante de Dios. En nuestras debilidades, porque nuestra debilidad, ¿sabe quién es? Yo primero, yo segundo y yo tercero. Esas son nuestras debilidades. Primeramente para nosotros. Pero aquí dice igualmente el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ya no eres tú, ahora ya es el Señor. Ya eres para compartir con otros. Tienes que pedir como el Espíritu Santo pide. Y por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. Por ejemplo, dice la mía, por ejemplo, si tú vienes de acá y no sabes por qué has venido, pídele al Espíritu Santo que te revele por qué has venido y cuál es el propósito de haber dejado que tú vengas esta mañana y que te hayas levantado para escuchar la palabra de Dios. Y si no estás percibiendo y si no estás recibiendo ahora en la palabra, espera que termine, porque el Espíritu Santo y el Señor tiene algo para ti. ¡Aleluya! ¿Y qué dice la Escritura? El Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras. Y no le estoy hablando solamente de las lenguas, son sonidos a veces, shagarabaya, oh sharakandarabaya. Pero hay una palabra que dice aquí, sonidos indecibles. ¿Sí ha escuchado los sonidos indecibles? No se pueden expresar con palabras. Muchas veces sale del fondo de aquí, sale lenguas. Y usted a veces dice y le molesta. ¿Sabe por qué le molesta? Porque el enemigo está accionando para que le moleste eso. Porque el Espíritu Santo está intercediendo y está saliendo y está fluyendo para la voluntad de Dios en su vida y en la vida de los otros que están alrededor de usted. Y tal vez usted es un intercesor y se ha puesto a la brecha por un coreano, por un asiático, por un europeo, por un africano, por un sudamericano, por un americano, como sea. Y usted no entiende. Y a veces, ya comienza. Pero tenemos que entrar en ese nivel de intercesión, porque un nivel de intercesión no es un nivel nuestro, es un nivel que nos lleva del Espíritu Santo, y tenemos que comenzar a navegar en esos niveles. Tenemos que subir en esos niveles para entender las cosas de Dios. ¡Aleluya! ¿Y qué dice aquí la Escritura? Pero Dios nos conoce a fondo y entiende lo que el Espíritu quiere decir. Y mal por lo que tú quieras y te hagas y te pongas a decir y creas que tienes buenas intenciones, Dios conoce y sopesa tu corazón. Pero no solamente Él sopesa tu corazón, sino lo que el Espíritu quiere decir. Ya lo que el Espíritu quiere decir no es lo que tu corazón quiere decir, sino que va más allá de lo que quieres decir. El Espíritu Santo sobrepasa, cae en ti y comienzas tú a clamar por medio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu ruega a favor de su pueblo santo de acuerdo a la voluntad de Dios. Ruega, intercede por su pueblo santo. Entonces, cuando tú oras en lenguas, no estás orando por ti, no estás rogando para que te salga el número que has comprado, el premio gordo, o que te ganes el carro que está rifando el tal centro comercial, sino estás rogando para que el pueblo santo de Dios cumpla la voluntad de Dios en sus vidas. ¡Aleluya! Y puedas llegar donde Dios te ha llamado. Dios te ha llamado a un lugar mucho más alto, nos dice, no solamente al lugar de la salvación, sino nos llamó a ser la esposa de Cristo Jesús. ¡Aleluya!
Eso es lo que debemos entender. Y el Espíritu Santo nos va a dar más entendimiento. Todos creemos que la iglesia dice, sí, todos vamos a ser la esposa. No. Hay concubinas. Hay invitados. Hay los que sirven. Pero hay uno solamente que es esposa. Y la esposa acá es la que es más que vencedora. ¿Y cómo somos más que vencedores? Por medio del Espíritu Santo. Hay un 30, hay un 60 y hay un 90%, hay un 100%, ¿no es cierto? ¿Y cuántos estaban en el aposento alto? ¿Cuántos habían en números? 120. No eran vencedores. Ellos eran más que vencedores, los 120 que estaban ahí. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Ellos creyeron la profecía y creyeron la promesa de Dios y son más que vencedores. No es solamente se trata de vencedores, sino más que vencedores. Y el Espíritu Santo nos hace más que vencedores, mis hermanos. Santiago 4:3. Para que usted diga, aquí es el contraste. Después de Hebreos. Para poder pacificar. No, todavía estamos en contraste. No, ya vamos a poder parificar, pero estamos ahorita en contraste con Santiago 4:3, Romanos 8:26-27. En contraste, o sea, al otro extremo, el otro lado de la balanza, ¿no es cierto? Vamos a ir a Santiago 4:3. ¿Qué dice la Escritura? Y cuando le piden a Dios, cuando le oras a Dios, cuando vienes y le pides y vienes a la iglesia o estás en tu lugar de trabajo, estás en tu casa, estás en necesidad, le pides a Dios, ¿qué dice? Le piden a Dios, no reciben nada, porque la razón por la que le piden es mala, para poder gastar en tus propios placeres. ¿Qué tal? Entonces, ahora tienes una respuesta. Sí, y ya no sigas pidiendo, porque tal vez nuestras intenciones son muy egoístas, son para nosotros. Pero el Espíritu Santo va a pedir como conviene. Y el Espíritu Santo va a no solo pedir por ti, sino para el pueblo santo de Dios, para que la voluntad de Dios sea hecha. Y la voluntad de Dios no es que solamente tengas tu comida o tengas tu vestido, sino que tengas vida y que tengas alimento, que tengas todas las cosas que Dios quiere proveerte en la parte espiritual, en la parte mental y en la parte física. Entonces, vamos a ver el último que nos habla del poder. Del poder para edificar. 1 Corintios 14:4. Ya. Dice, el que habla en lenguas se fortalece a sí mismo, pero el que profetiza fortalece a toda la iglesia. Nuevamente quiero hacer hincapié, no porque el que profetiza a la iglesia quiere decir que no hablemos en lenguas, porque es importante que nosotros nos edifiquemos para edificar a otros. Primeramente vamos a hablar en lenguas para luego poder profetizar. ¿Sí saben? Entonces, ¿qué es lo que dice? El don de hablar en lenguas nos da poder para edificarnos a nosotros mismos. Edificar significa instruir, mejorar espiritualmente, y también significa construir. La santa y ungida lengua del Espíritu Santo favorece el corazón con valor. Pone propósito y determinación en nosotros, de modo que somos capaces de enfrentar las circunstancias más difíciles, dolorosas y aún peligrosas por amor a su nombre. Eso nos hace la palabra. Eso es de la edificación. Cuando nosotros vamos más allá de nuestros temores, cuando vamos más allá de nuestros peligros, cuando ya no nos importa, como dice la Escritura, le siguieron al Cordero, porque ya no les importaba su vida, y lo fueron hasta la muerte. Ya no les importó. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo para edificarnos, para que nosotros podamos construir algo en el Señor y estemos fundamentados en la palabra, y que nadie nos pueda mover, que no vengan los afanes de la vida,
O que vengan los afanes y crezcan y los espinos nos asfixien. O que vengan las situaciones, los problemas, las persecuciones y después nos saquen del camino. O que venga, como no hemos puesto, no hemos plantado y no han ido las raíces, esa semilla ha quedado fuera del camino. ¿Y qué es lo que pasa? Y ha venido el pájaro, ha venido esa ave y se ha ido llevando. No permitas esta mañana una palabra que hayas escuchado y te haya llegado, ponla en tu corazón. Amén. Ponla en tu corazón y llévatela y cree Amén. que esa palabra es poderosa y es para ti, fue lanzada para ti. Amén. Y cuando tú honras, como fue María, ¿se acuerda? ¿Qué dice que vino el ángel Gabriel? Le vino a la anunciación. ¿Y qué dijo? ¿Qué depositó el ángel? La palabra. Depositó la palabra y fue en forma de semilla y lo depositó en el útero de María. ¿Y María qué dice? La guardó en el corazón, concibió, Amén. la preservó, la honró y que dio producto Jesús. a Jesucristo. Amén. ¿Y quién fue Jesucristo? El Salvador del mundo. ¿Se imagina? ¿Qué pasa si hubiera dicho, será cierto o no será? No, ¿qué pasa? ¿Qué me estás diciendo, ángel? No, cogió y ella ni siquiera dijo nada. La cogió, atesoró y la guardó en su corazón. Amén. Usted guarde la palabra en su corazón, porque lo que va a dar fruto, usted ni se imagina qué va a ser, Amén. pero va a ser para su bien. Amén. Entonces ahí es cuando nosotros nos edificamos. Y mire, dice, lo que hablamos a otros será para beneficio de ellos, cuando nuestra instrucción haya venido a través de ser edificados o enseñados por el Espíritu Santo. Edificación nos habla de enseñanza. Cuando somos enseñados del Espíritu Santo, va a ser de beneficios para otros, porque primeramente hemos sido beneficiados, plantados en el Señor. Nuestras palabras son poderosas y confortables luego de que la manera personal de una manera personal hayan sido instruidas, mejoradas en lo espiritual e iluminadas a través de las santas lenguas del Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando viene, usted no habla en lenguas, no son sus lenguas, son lenguas del Espíritu Santo. Yo no hablo igual que Sofía, yo no hablo igual que Katia, yo no hablo igual que usted, mi hermana, ni igual de cada uno. Todos tenemos lenguas diferentes, pero muchas veces están dormidas esas lenguas del Espíritu Santo. Pero tienes que guardar en tu corazón, como dice, guardar en tu corazón, y guardar en tu corazón es honrar y creer. Señor, yo no entiendo, pero creo y anhelo, Señor, porque esto va a producir, va a instruir para el beneficio de otras personas, para mi vida primeramente y para el beneficio de otros. Amén. Amén. No somos bodegas, no somos estanques, sino tienen que fluir las cosas de Dios. Que las lenguas del Espíritu Santo, las cuales fortalecen, acuérdense, las lenguas del Espíritu Santo fortalecen, alientan y habitan el corazón con nueva determinación para ver la voluntad de Dios completa en nuestra vida. Eso es lo que hace las lenguas en nuestro corazón. Nos da valor. ¿Para qué? Para que pese a que nosotros no entendamos, creamos. ¿Y sabe qué? Ahí viene la crucifixión en la carne. Ahí viene el camino crucificado. Porque nosotros queremos un camino que todo lo entendamos, que todo sea allanado. Pero cuando pese a que no entendamos, pese a que muchas veces no estemos de acuerdo, digamos, Señor, si tú lo dices, dame el valor a través de tu Espíritu Santo para obedecer, Señor. Y usted lo va a hacer. ¿Y sabe qué? ¿Cómo lo va a hacer? Cuando usted habla en lenguas. Porque es poderoso. Ahorita parece que no tiene relación, pero es poderoso. Comience a practicar el hablar en lenguas. Ya le dije, es beneficioso cuando usted entra en un lugar. Usted va a hacer un negocio. Hable en lenguas. Usted, hay alguna persona que está en oposición suya o le está diciendo vela verde, perdón, disculpe la expresión, hable en lenguas. Alguien que le dice, vaya, que y usted dice, shakarabahaya, sharabaya. Ahí se quedó. Este ha sido extranjero y me está diciendo. Ya le bajó la moral. Le bajó la moral. No, pero es el Espíritu Santo.
Entonces, mis hermanos, bueno, eso es lo que nosotros, ustedes han podido notar, y el poder en lenguas es poderoso. Y yo espero que realmente ustedes esto lo tomen, no lo confrontemos, sino más bien digamos, Señor, si es verdad, si esto es tuyo, yo quiero eso, Señor. Amén. Y dame, Señor, yo quiero hablar en lenguas porque es poderoso, para que tú hagas la voluntad en mi vida, Señor, tu voluntad en mi vida. Amén. Así que nos vamos a parar, mis hermanos, vamos a despedir esta mañana. Dígame, mi hermana. ¿Cómo se hace? ¿Cómo sueltas? Ya vamos a ministrar, y Amén. solamente tú vas a decir, Señor, ven a mi vida. Amén. Si esto es tuyo. Mira, el Señor no se va a poner enojado porque tú ves condiciones las cosas. Él sabe nuestra naturaleza. El Espíritu Santo sabe nuestras debilidades. Y dice que el Señor conoce nuestro corazón.